Maestro Pereira, ¿nos puede hablar un poco sobre Marcel Proust? Sí, Flor, Marcel Proust es un autor francés del principio del siglo XX. Es de los autores más complejos y difíciles de explicar. Su obra maestra, que se llama En busca del tiempo perdido, tiene 7 volúmenes. Imagínate, es una obra pues, enorme. Y aparte tiene otras obras menos conocidas como Los placeres y los días, que son una mezcla de relatos con ensayos, o Pastiche et Mélange, que se traduce como misceláneas. Pero su obra cumbre sin duda es A la recherche du temps perdu, traducido es En busca del tiempo perdido. Son 7 tomos. El primer tomo lo publicó él a cuenta de autor porque ningún editor quería ese mamotreto, que además lo leían 2, 3 páginas y no entendían nada y lo rechazaban. Marcel Proust tuvo muy mala suerte con los editores. André Gide, premio Nobel y gran figura de la época, rechazó el manuscrito de Marcel Proust porque dijo que Marcel Proust era esnovista. Esnovista viene siendo frívolo, más o menos, eso fue lo que quiso decir André Gide. Y tampoco entendió una metáfora de Proust donde él decía que una tía, un personaje femenino, tenía algo en la ceja. Entonces él hacía un símil con vértebras, ¿no? Aquí entre las cejas. Y este Gide dijo que ese Marcel Proust, aparte de esnovista, porque tampoco sabía anatomía humana. Con lo cual rechazó el manuscrito sin leerlo. No fue el único, muchas editoriales rechazaron esta obra. Pero bueno, él consiguió un dinero y publicó a cuenta de autor la primera parte de estos 7 volúmenes o tomos. La primera parte se llama Por el camino de Swann, o à côté de chez Swann en francés, pero traducido es Por el camino de Swann. ¿Cuál es la importancia de Marcel Proust y por qué yo siempre digo que es uno de los 3 gigantes del siglo XX, de principios del siglo XX, que es cuando se inician las grandes revoluciones literarias, como ya he dicho en otros lugares? Bueno, las importancias son varias. Por una parte, lo que él aborda en esos 7 tomos es ni más ni menos que la decadencia de la aristocracia francesa. Es muy interesante como fresco histórico. Y lo hace a través de los salones aristocráticos a donde él mismo era invitado. Por eso él era un snob. Efectivamente, Gide tenía razón. Marcel Proust era un snob. ¿Qué significa snob? Sine nobilitate, eso quiere decir sin nobleza, y se hace una contracción para no decir sine nobilitate completo, pues se coge la S y después se coge la N-O-B de nobleza, y entonces queda snob, o sea, sin nobleza, una persona sin nobleza. Hay que entender bien que en este caso el término nobleza no se refiere a nobleza de carácter, a bondad, a cualidades afectivas de la persona. No, se refiere a que su abuela no era duquesa, su tía no era no sé qué cosa de la corte del rey, ¿entiende? Es decir, él no perteneció nunca por sangre ni de ninguna otra manera a lo que se llama la aristocracia, y por lo tanto él no tenía heráldica, no tenía blasón y no tenía sangre azul, como se decía, ¿no? En ese sentido es que era snob. Y como si no tenía estos atributos de la nobleza, él lograba colarse siempre en los mejores salones de aristócratas de París, además. Porque era un tipo muy simpático, porque era un tipo muy gracioso, simpático y sobre todo muy culto. Era un hombre de una cultura impresionante y sobre todo las mujeres de la aristocracia siempre querían a Marcel Proust, fuera para tomar el té, fuera para jugar a la canasta o fuera para una cena o una simple reunión con un cuarteto de cuerda y después la gente habla y bebe champán y bebe vinos y comen uvas y siempre Marcel Proust tenía que estar. Si había una aristócrata que daba una de estas reuniones en su salón y Marcel Proust no estaba, eso era causa de tristeza, frustración y celos también.
porque había varios salones y a veces coincidía que 2 salones hacían una fiesta el mismo día. Entonces Marcel Proust tenía que repartirse y decía, bueno, voy a estar la mitad de la noche con la duquesa de no sé qué y la otra mitad con la condesa de no sé cuánto. Y así es como Marcel Proust se va adquiriendo esa fama de snob, pero al mismo tiempo Marcel Proust es muy inteligente y aparte de que come y le regalan ropa y le regalan perfumes, porque él no era rico. Marcel Proust era un hombre de clase media que estaba sin trabajo siempre. A él le pagaban muy poquito, algunas colaboraciones, algunas reseñas críticas que hacían algunos periódicos. Entonces, claro, él resuelve un doble problema material por un lado, porque a él le gustaba vestir muy elegante. Hay que imaginárselo, en internet hay fotos de él, etc. Y por otro lado se dio cuenta que tenía en la mano un tema que nadie había tocado, el tema de la decadencia de la clase aristocrática francesa. Recuerden que es el país de la Revolución Francesa. Y por otro lado, el fenómeno snob. ¿Qué es un snob? Porque él no era el único, había otros snobs en París. Lo que pasa es que él era el más famoso. Él era el más grande de todos y se hizo famosísimo. Entonces su obra trata sobre eso. Pero hay mucho más todavía. Allí hay en esta obra un recurso que se le llama la Magdalena de Proust, que es un recurso en el cual el personaje en el primer capítulo está tomando té con una magdalena. Una magdalena es un bizcocho que en México se conoce y bueno, en Francia pues mucho, la madeleine. Entonces él está probando eso, está tomando su té, pero el olor del té y el sabor en el paladar, ¿no?, de la magdalena con el té hace que él escuche en el recuerdo una campanilla. Eso es una sinestesia, se estudia en neurología. Es decir, cuando tú olfativamente reproduces un color o un sonido, ¿no?, o al revés, de pronto es posible que oigas algo que te produce la sensación de un recuerdo de sabor. ¿Sí? Oyes no sé qué, un automóvil que frena y te recuerda a ti el sabor a chocolate de tu infancia. Cosas así, eso se llama sinestesia. Ese personaje, cuando oye esa campanilla, está ya creando todo el universo de los 7 tomos que vienen después. Esa campanilla está en una casa que yo visité, que era la casa de su tía, en un pueblo en las afueras de París que se llama Illiers, pero que él en la novela le pone como nombre Combray. A tal punto este Combray, que es ficticio y literario, se hizo famoso y grande que las autoridades francesas ya a mediados del siglo XX decidieron que ese pueblo se iba a llamar Illiers-Combray. Añadieron la palabra Combray oficialmente. Ahí hay una iglesia, ahí está la casa de la tía, yo estuve en casa de la tía, famosa, y efectivamente está la reja. Yo abrí esa reja y oí esa campanilla. Tengo el honor de decir que oí con mis oídos la campanilla de la sinestesia de la Magdalena de Marcel Proust, que va a su vez a una reminiscencia en la memoria. ¿Qué cosa es la reminiscencia en la memoria? Bueno, un ser humano vive 80 años, 60 años y no recuerda todo. Ningún ser humano recuerda todo, recuerda fragmentos. Esos fragmentos se les llama reminiscencias. ¿Y quién estudió esto a fondo? Proust no, Proust lo literaturiza, Proust lo noveliza, pero el verdadero filósofo a quien Proust leyó para arriba y para abajo, y está en los libros con sus notas y todo, ¿sí?, fue a Henri Bergson, ¿sí?, que es un filósofo francés que escribe un libro que se llama Memoria y Materia. Ahí es donde él estudió todo este tema, memoria y materia, porque le interesó mucho y porque lo ligó con el tema de la taza de té y la Magdalena, y el protagonista principal, que al tomar eso recuerda toda cantidad de cosas tan grandes que llena 7 tomos. Y podemos decir, por lo tanto, que toda la obra de Marcel Proust, los 7 tomos, salen de una taza de té. Eso es todo por hoy. Buenas noches. Chao.